todo queda en familia. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Gobierno en Apuros. Hay mucho más, pero me voy ahora a charlar con uno de los protagonistas de la jornada de hoy. Justamente Cristian Jerónimo es uno de los secretarios generales de la CGT. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿eh? Gracias, mucho gusto. Bueno, muy buena convocatoria, sí, ¿no? La verdad que y sí. en el interior veíamos imágenes, mucha movilización en el interior también. No, contundente, digo, nosotros estamos muy contentos, digo, sabíamos que iba a ser una convocatoria de una magnitud importante a lo largo y a lo ancho del país, digo, para expresar el rechazo a un proyecto de ley de reforma laboral que nosotros lo venimos diciendo muy claramente, es totalmente regresivo, quita derechos individuales y colectivos y no genera impacto real en generar nuevos puestos de trabajo. Es una reforma que está redactada por los bufetes de abogados de las grandes empresas para beneficio de las grandes empresas. Que además, frente a algunos, ¿no?, que sostienen o dicen, pero no quieren dialogar, ustedes formaron parte, y algunos los cuestionaban, ¿no?, del acuerdo de mayo, donde el gobierno los tuvo ahí un poco como convidado de piedra, porque después no aceptaron ninguna de las sugerencias que ustedes habían presentado, ¿no? Mirá, el Consejo de Mayo, cuando se conformó, que el compañero Gerardo Martínez vino y lo planteó, que lo habían invitado a ser parte, digo, tuvo el mandato del Consejo Directivo a que pueda participar. Consejo de Mayo, que era un consejo no vinculante a la hora de determinar cualquier proyecto. Si no se ponían de acuerdo todas las partes, de ahí no podía salir un proyecto. Es así que se juntaban cada 2 meses y habrá habido 4 o 5 reuniones. En 4 o 5 reuniones no podés construir un proyecto, digo, laboral con la dinámica que tiene el mundo del trabajo, porque nosotros no es que decimos nosotros no queremos que cambie nada, sabemos que hay ciertas actividades, ciertos sectores que tienen una dinámica distinta y que conlleva a tener cierto grado de actualización y de modernización. Pero también planteamos muy claramente que mejor que los representantes de los trabajadores y que la propia contraparte natural, que son los empresarios, para sentarse a discutir cualquier modernización o adecuación. Y hay 2 ejemplos muy concretos en Argentina, que cuando existió una necesidad específica de 2 sectores, digo, se sentaron tanto el sector empresarial, el sector del trabajo, y se han puesto de acuerdo y han generado miles de puestos de trabajo más, han generado que esas actividades sean más competitivas y con mayor grado de producción. Y que fue el sector del petróleo y el sector de la industria automotriz. Entonces, nos quieren venir a correr con que la Argentina necesita de una reforma laboral totalmente regresiva para generar nuevos puestos de trabajo, cuando todos los días vemos lo contrario. Es bueno, Cristian, que recordes esto, es muy bueno, porque es verdad, y hay que recordar y hay que poner de manifiesto el trabajo que hizo Esmata. Esmata, claro. Y Julio Pereira. Guillermo Pereira de Neuquén. En Neuquén con el sindicato de petroleros. Exactamente, ¿no? Y generaron miles y miles de puestos de trabajo más, las empresas fueron más competitivas, hubo mayor grado de producción. Entonces, y sobre todo la actividad automotriz despegó, hasta en la época de pandemia, y ahora no venden un auto. No, y aparte de producción nacional. Todo lo que nos plantea este gobierno, nosotros creemos que acá el problema que tiene la Argentina es este modelo económico, que es un modelo económico que lo único que privilegia es la especulación financiera, que está formateado de tal manera que está pensado para un sector muy pequeño de la Argentina. Digo, lamentablemente este gobierno generó una apertura indiscriminada de importaciones, está destruyendo nuestra matriz productiva, y es así que todos los días nos levantamos con miles y miles de puestos de pérdida de trabajo, con cierre de empresas. La verdad que a nosotros nos preocupa mucho la situación de la Argentina, nos preocupa mucho la situación social. Digo, los trabajadores hoy, lamentablemente, por esta crisis económica y política que está viviendo la Argentina, muchas veces no le alcanza para llegar a fin de mes. Están sobre la línea de pobreza. Exactamente. Están ahí. Con un costo de vida altísimo. Somos uno de los países que tiene un costo de vida altísimo. Sí. Y la verdad que hasta ahora no vimos la lluvia de dólares, no vimos que los salarios vuelan, porque digo, lo planteó muy claramente este presidente, que los salarios iban a volar. No vemos que los salarios vuelen, ni vemos una lluvia de dólares. Cristian, ustedes han tenido lo que no hizo el gobierno. Ustedes se reunieron con empresarios, con las pymes, ¿no? Las pymes les expresaron que ni los consultaron, ¿no? Los sectores de la informalidad o de las nuevas aplicaciones, nuevas modalidades.
tampoco fueron consultadas y no están incorporadas tampoco en este proyecto de ley. No, y hay un artículo que está incorporado que es totalmente malicioso, que sigue sosteniendo toda la carga sobre el trabajador. Digo, en España hace muy poco tiempo acaban de construir una ley muy productiva para todos los trabajadores de plataforma. Digo, no podemos copiar las cosas buenas del mundo que copiamos las cosas malas. Lula ha incorporado sectores de la juventud, pero de las aplicaciones. Sin ir más lejos, digo, en la región, México acaba de bajar la cantidad de horas de trabajo semanales. Brasil tiene menos horas de trabajo. Chile también, digo, en la región nosotros somos lo único que seguimos con 48 horas semanales y te vienen a plantear más flexibilización, el banco de horas, esto. Digo, nosotros no creemos nada de lo que plantean, de la forma que lo plantean. Entonces, lo dijimos muy claramente apenas asumieron la nueva conducción de la CGT, generen un ámbito de negociación. Digo, nunca estuvieron dispuestos a generarlo, siempre intempestivamente, digo, así lo han demostrado en la ley base cuando incorporaron 4 reformas laborales. Una fue la extensión del periodo de prueba, la otra la quita de las multas, el fondo de cese laboral que se jactaban ellos que iba a ser prácticamente la transformación del mundo del trabajo y la figura como colaborador independiente. Ninguna de esas 4 transformaciones tuvieron impacto real, no generaron un solo puesto de trabajo en Argentina. Al contrario, se ha perdido. Exactamente. Cristian, buenas noches. Hace un rato el INDEC dio a conocer un dato de una baja del desempleo del 6,9% al 6,6%, pero hay un poco una trampa porque cuando entras adentro de eso, lo que crece es el empleo informal y particularmente el cuentapropismo y se destruyen fuentes de trabajo registradas, ¿no? ¿Cómo crees que se puede atacar a ese problema de la informalidad, que es un problema muy grande en Argentina, ¿no? Si no es con esta reforma laboral, ¿cómo se ataca al problema de la informalidad? Como lo planteaba recién yo, hay que construir los ámbitos en los cuales se tienen que sentar los actores principales que pueden aportar a un desarrollo y a construir un régimen o una legislación en el cual se dé ciertos beneficios fiscales, porque acá uno de los problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas es la carga impositiva que tiene la Argentina. Digo, un empresario pyme se levanta todos los días con un 42% de impuestos que tiene un socio prácticamente que no le aporta nada, que es el Estado. Entonces, si realmente tienen la decisión política de generar condiciones para que todos esos trabajadores que están en informalidad vuelvan a tener una oportunidad de formalizarse, bueno, hay que generar las condiciones necesarias para eso. Y eso es con baja de impuestos, generando las condiciones a aquellas empresas que sea atractivo contratar. Pero lo que más nos tiene que preocupar es que si estamos pensando en todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, cuidemos a los que hoy están en la formalidad y que todos los días se quedan sin trabajo. ¿No hay una falla también en el tema de, por ejemplo, las inspecciones? Pues yo veo uno de los sectores con más informalidad es el sector de trabajadoras de casas particulares. Sí, la verdad que el costo de contratar en la formalidad a un trabajador, a una trabajadora de casa particular es muy bajo y sin embargo hay mucha informalidad, pero lo que uno no ve es que haya demasiadas inspecciones tampoco, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos lo plantean muy claramente. Hace muy pocas semanas un funcionario de ellos dijo, nosotros nos queremos parecer a Perú. Perú es un país que tiene el 75% en la informalidad laboral. Exacto. Desarticularon el Ministerio de Trabajo, cerraron todas las agencias del Ministerio de Trabajo en el país y sacaron las multas para todos aquellos empresarios que tuvieran trabajadores en negro. Incentivan el trabajo en negro. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar que quieren hacer una reforma laboral moderna, que queremos ser parte de un país en vía de desarrollo? Mira, te pongo un ejemplo muy concreto. Este gobierno se jacta de ser un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos blinda su economía, blinda su industria nacional, cargando de arancel de todos aquellos países que ingresan productos a Estados Unidos. La Unión Europea acaba de ponerle un impuesto a todos los productos que ingresan de China y de la India. Y nosotros generamos una apertura para que nos destruyan nuestra matriz productiva. Digo, para que nos destruyan nuestras pymes. Esto va a costar muchísimos años recuperarlo. El daño que están haciendo es terrible y no lo vemos que tengan una reacción en la cual realmente quieran transformarle la vida al pueblo en general. Digo, la verdad que acá a nosotros nos preocupa sobremanera la crisis que está viviendo el pueblo argentino. Voy a ese punto, Jerónimo. Estuvo la movilización, ustedes son un triunviro que asumió hace poco tiempo la posibilidad de un paro nacional como una medida de fuerza de impacto, que es como la próxima escala. ¿Está cerca? ¿No está cerca? Usted me dice, no hay conversación con el gobierno. Es decir, avanza el gobierno sin ningún tipo de límite. ¿Puede haber una medida nacional de CGT?
Sí, claro, nosotros no descartamos ninguna alternativa. Para nosotros que hoy no se haya caído la aprobación, que ellos le querían dar media sanción a la reforma laboral en el Senado, que se haya caído es un triunfo, digo, porque lo veníamos trabajando en silencio, hablando con muchos senadores, senadoras y gobernadores, nos juntamos con los gobernadores de Provincias Unidas, explicándole por qué nosotros entendíamos que esta reforma no podía pasar así tal cual como estaba redactada. Para nosotros hoy es un triunfo, digo, la movilización, la expresión en la calle, masivamente, popularmente, a lo largo y a lo ancho del país, y no descartamos ninguna alternativa si tenemos que accionar y dar un paso más concreto si este gobierno sigue queriendo insistir con este proyecto de ley. ¿Alguna expectativa de que el gobierno abra una negociación? Esperemos que sí, digo, ellos tienen la responsabilidad de construir un ámbito de diálogo. ¿Lo invitaron a la comisión o no? ¿A debatir? Sí, nos enteramos entre gallo y medianoche porque ellos habían dicho que nos habían hecho llegar la invitación, que a nosotros nunca nos llegó. Después por el bloque de Frente por la Patria, de Unión por la Patria, nos avisaron y terminamos yendo, fuimos los últimos que los últimos oradores cerrando la tarde, a las 7 de la tarde. Pero nunca tienen voluntad realmente. Claro. Ellos para afuera siempre se muestran con voluntad de dialogar, de negociar y nunca existe esa voluntad de diálogo. Así que nosotros nos vamos a mantener firmes en cuál es nuestra postura, que creemos que esto es regresivo y que no solamente no le genera más condiciones a los trabajadores, sino que va a contramano con quita de derechos del mundo del trabajo, ¿no? El paro general, que hoy decía Jorge Sola, es una posibilidad si el gobierno insiste en seguir adelante con esta reforma. Sí, claro, no lo descartamos de ninguna manera. Ojalá que no tengamos que llegar a eso, pero si hay que llegar a eso, no va a temblar el pulso para hacerlo. Hay que construir la fortaleza necesaria a lo largo y a lo ancho del país. Yo creo que, digo, nosotros tampoco podemos desconocer esto que hablábamos recién. La Argentina lamentablemente tiene un gran sector del mundo de la fuerza del trabajo que está en la informalidad y que esos compañeros y compañeras viven de lo que trabajan en el día. Por eso tenemos que ser muy tácticos y estratégicos a la hora de tomar una medida de esta contundencia, ¿no? Bien. Gracias, Gracias, muy claro. Gracias a ustedes. Y acá, por supuesto, siempre tienen la posibilidad de venir a expresarse. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales, tras esta movilización contundente, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino, como te mostrábamos al inicio, en prácticamente todo el país. Nos estás acompañando con el hashtag Gobierno en Apuros, porque te contamos también todo lo que fue derivando después del fracaso de no poder derogar como quería el gobierno las leyes de emergencia en discapacidad y también la ley de financiamiento universitario. Bueno, se viene, hace como 2 años que lo viene protegido, ¿no?